¿Alguna vez has sentido una conexión tan intensa con alguien que desafió todas las reglas? En esta historia, una simple reunión en la oficina se convierte en una noche llena de emoción, deseo y decisiones difíciles. ¿Qué pasa cuando el corazón habla más que la razón? Descubre cada detalle de esta trama irresistible, llena de tensión y giros, que mantendrá tu atención hasta el último segundo. Prepárate para sentirlo en tu piel. El ambiente de la oficina estaba envuelto en un silencio casi absoluto, roto solo por el discreto sonido del aire acondicionado funcionando. Las horas habían pasado y la mayoría de los empleados ya se habían marchado, dejando las luces apagadas y las sillas desocupadas. Diego aún permanecía en su escritorio, examinando por milésima vez los documentos que su supervisora, la señorita Guzmán, le había pedido que lo revisara. A sus 65 años, la señora Guzmán era una mujer de pocas palabras, pero su presencia era notable. Había algo en su postura, en la firme suavidad de su voz, que inspiraba respeto y en algunos una pizca de asombro. Diego siempre se sintió consciente de la brecha generacional que había entre ellos. Él, todavía joven en su carrera profesional, apenas comenzaba a explorar el mundo empresarial. Ya señorita, Guzmán tuvo una carrera sólida y llena de logros. Sin embargo, esa noche, con el sonido de las campanadas de las 8, el ambiente parecía diferente. No era solo el desgaste del día o las luces parpadeantes en la oficina casi vacía. Fue su presencia, situada a solo unos pasos de distancia, detrás de la puerta de cristal traslúcido de su habitación, la que creó una tensión inexplicable. «Diego, ¿puedes venir aquí un momento?» Su voz rompió el silencio con firmeza, pero había un tono bajo, casi insinuante, que le provocó un escalofrío por la espalda. Respiró hondo, tratando de disipar la ansiedad que lo había perseguido durante las últimas semanas, y se puso de pie. Guzmán reflejó su personalidad, un espacio organizado y sofisticado. En las paredes se exhibían diplomas en elegantes marcos y fotografías de acontecimientos importantes. Estaba sentada detrás de su imponente escritorio de madera oscura, sosteniendo sus gafas con delicadeza mientras analizaba los papeles que tenía delante. Cuando Diego entró, ella levantó la vista y por un breve momento sus miradas se encontraron. Lo que vio allí lo dejó desconcertado. No era la habitual expresión profesional y reservada, sino algo más intenso, algo que hizo que un escalofrío recorriera su piel. «Siéntate», pidió, señalando discretamente la silla de enfrente. Diego obedeció, esforzándose por mantener la postura, aunque sentía que el aire de la habitación se hacía cada vez más pesado. Extrañar. Guzmán se reclinó ligeramente en su silla, apoyó sus gafas sobre la mesa y exhaló un lento suspiro. «He estado siguiendo tu trabajo durante los últimos meses», comenzó, con ese tono controlado que siempre empleaba, aunque esta vez había una peculiar suavidad en su voz. «Has sido muy dedicado, meticuloso en todo lo que haces». Diego sonrió tímidamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Se lo agradezco, señorita Guzmán. Hago lo mejor que puedo para superar las expectativas». Ella asintió levemente, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. «Eres muy dedicado, tal vez demasiado en algunas ocasiones». Diego sintió la vacilación en sus palabras, pero no supo cómo responder. Algo en sus ojos, en la cadencia de sus frases, hizo que ese momento fuera diferente de todos los demás. Extrañar. Guzmán se inclinó levemente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y las manos entrelazadas. «¿Te sientes bien aquí, Diego? ¿Estás cómodo contigo mismo?» La pregunta lo tomó desprevenido, no tanto por su contenido, sino por su tono. Fue como si, por un instante, se hubiera roto la barrera profesional. Intentó organizar sus pensamientos y encontrar la respuesta correcta, pero todo lo que obtuvo fue un breve asentimiento. «Sí, por supuesto, me gusta mucho trabajar aquí». Ella sonrió, pero la sonrisa no pareció llegar hasta sus ojos. El silencio que siguió solo aumentó la densidad en el aire, y Diego sintió que la tensión se intensificaba con cada momento que pasaba. De repente ella se puso de pie, lo que hizo que él la siguiera con la mirada. Extrañar.
Guzmán caminó lentamente hacia la ventana. La tenue luz del exterior delineaba sutilmente su silueta. Sin volverse hacia él, comenzó a hablar. Hay algo que necesito preguntarte. No es una pregunta fácil, pero es fundamental que confíes en mí. El corazón de Diego se aceleró. El cambio en su tono lo inquietó. Había una vulnerabilidad que nunca antes había notado. Cuando finalmente se giró, sus ojos eran más penetrantes, casi como si buscaran algo más allá de las palabras. Necesito tu ayuda con algo personal. Diego sintió que se le secaba la garganta y un ligero escalofrío le subía por la columna. Apenas podía contener la creciente ansiedad mientras intentaba mantener la calma. ¿Tipo?, preguntó. Su voz traicionaba un ligero temblor. Ella asintió de nuevo, manteniendo la mirada fija en él, pero no dijo nada de inmediato. La expresión de su rostro era indescifrable, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada una de sus reacciones. Después de unos segundos, respiró fondo y habló. Su voz más suave, pero con un profundo significado. Sí, algo personal, repitió mirando hacia otro lado por un momento, como si reflexionara sobre sus propias palabras. Durante años desempeñé este papel, la mujer fuerte, la líder que todos esperan. Pero a veces incluso yo necesito algo más. Diego sintió que su mente daba vueltas, tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿Qué significa exactamente ese algo más? Extrañar. Guzmán, siempre tan reservado e impecablemente controlado, ahora reveló un lado vulnerable que nunca había imaginado. No estoy seguro de haber entendido bien, comenzó, pero fue interrumpido cuando ella dio otro paso hacia él, tan cerca que pudo oler el delicado perfume que emanaba de su piel. Lo que quiero decir, Diego, es que... Su voz se quebró por un momento, como si las palabras que buscaba estuvieran escondidas en algún lugar profundo. Luego, con una sinceridad cautivadora, confesó: «Desde que empezaste a trabajar aquí, ha habido algo en ti que me ha conmovido de una manera que no debería. Traté de evitarlo, mantener la distancia, actuar profesionalmente, pero ya no puedo ignorarlo». Diego sintió como si el suelo bajo sus pies cediera. ¿Había oído bien? Esto solo podría ser un error. Extrañar. Guzmán, su supervisor, 4 décadas mayor que él, admitía sentir algo. ¿Por él? Su mente corría en busca de respuestas, tratando de encontrar lógica en esta situación inesperada. Pero lo único que pudo hacer fue permanecer en silencio, esperando que ella continuara. «Lo sé», dijo, cruzando los brazos frente a su pecho, como si tratara de protegerse de sus propias palabras. «Esto no está bien. Soy su supervisor, tengo un papel que desempeñar y sé lo inapropiado que es esto, pero ya no puedo fingir que no me siento como me siento». El silencio que siguió fue casi insoportable, lleno de peso e intensidad. Su mirada permaneció fija en él, como si buscara desesperadamente una reacción, algún indicio de que no estaba sola en esta confesión. El corazón de Diego latía tan rápido que podía oírlo resonando en sus propios oídos. Estaba atrapado entre el instinto de alejarse y un impulso incontrolable de permanecer allí, de no apartar la mirada. «Señorita Guzmán, yo...» comenzó, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera terminar la frase. ¿Qué podrías decir? Todo en él estaba en conflicto. Sabía lo delicada e inapropiada que era esa situación, pero había algo en sus ojos, en la confesión que acababa de escuchar, que lo atraía de una manera que no podía explicar. Dio otro paso, hasta estar tan cerca que Diego pudo sentir el calor que emanaba de ella. Su proximidad hizo desaparecer el resto del mundo. Lentamente, levantó una de sus manos y antes de que él pudiera reaccionar, sus dedos tocaron ligeramente su mejilla. El toque fue tan suave que a Diego se le puso la piel de gallina. «No necesitas decir nada», murmuró, su voz reducida a un susurro entre ellos. «Solo quédate aquí conmigo por un momento». Diego no supo cómo reaccionar. Su cuerpo se sentía rígido, mientras que su mente era un caos de pensamientos contradictorios. Aún así, permaneció inmóvil. Él no se apartó de su toque, ni rechazó el calor que irradiaba su piel. Se quedó allí,
quieto, sintiendo que la barrera invisible entre ellos se disolvía lentamente. «Eso no está bien», logró murmurar, con la voz apenas audible. «Eres mi supervisor». Extrañar. Guzmán sonrió, pero era una sonrisa melancólica, llena de un peso que parecía reflejarse en su propia alma. «Lo sé», respondió suavemente, «pero a veces lo correcto no es lo que nos dice la razón, sino lo que sentimos aquí». Se tocó ligeramente el pecho por encima del corazón, y lo que siento por ti, Diego, es algo que ya no puedo ignorar. Sintió que sus propias defensas comenzaban a desmoronarse. La franqueza de sus palabras y la intensidad de su mirada lo llevaron a un lugar del que sabía que no habría retorno. Cerrando los ojos por un momento, trató de contener las emociones, que hervían en su interior. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos todavía estaban fijos en los de él, esperando, buscando algo. Y entonces, como si toda su resistencia hubiera desaparecido, Diego hizo lo inimaginable. Su mano vacilante se acercó y tocó la de ella, que todavía descansaba en su mejilla. El simple acto de devolver el toque pareció encender el aire entre ellos, cargado de una tensión que había estado reprimida durante demasiado tiempo. «Señorita Guzmán», murmuró de nuevo. Esta vez, sin embargo, sus palabras no trajeron rechazo sino duda, como si fueran una pregunta que no pudiera formular. Ella mantuvo su mirada fija en él, y en ese instante algo cambió. La distancia que los separaba se disolvió, y sin que ninguno de los dos lo planeara, sus labios se encontraron en un beso lleno de todo lo que habían reprimido. El beso fue lento, casi cauteloso, como si ambos estuvieran explorando un territorio desconocido. Los Guzmán eran increíblemente suaves, y aunque Diego nunca había imaginado algo así, allí estaba, experimentando lo que parecía imposible. Su corazón latía tan fuerte que era como si resonara en sus oídos, mientras el aire entre ellos se volvía espeso, cargado de una electricidad que llevaba mucho tiempo esperando ser liberada. Por un instante, el mundo que los rodeaba dejó de existir. El sonido del aire acondicionado, el zumbido lejano proveniente de la ciudad, todo desapareció. Eran solo ellos dos, conectados en un momento que desafió la lógica y la razón. Si estás disfrutando de esta interesante historia, aprovecha para suscribirte al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos apasionantes y emotivos. Y deja tu comentario abajo. Queremos saber qué piensas. Guzmán, que antes se había apoyado suavemente sobre su rostro, ahora se deslizó hasta la nuca, acercándolo más, profundizando el beso con una intensidad que lo sorprendió. Diego sintió una ola de calor recorrer todo su cuerpo, haciéndole olvidar, aunque sea brevemente, todas las razones por las que esto no debería estar sucediendo. Por un momento quiso dar un paso atrás, recordar quién era ella, recordar lo inapropiado que era todo aquello. Pero no lo hizo. En cambio se dejó llevar, dominado por el creciente deseo entre ellos, por la inexplicable conexión que parecía arder a cada segundo. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera entre ellos se hacía aún más intensa. Los dedos de Diego, actuando por sí solos, se deslizaron delicadamente sobre la señora Guzmán, sintiendo el calor que emanaba de su piel. Ella suspiró suavemente contra sus labios, y ese sonido, tan pequeño e íntimo, pareció despertar algo aún más profundo en él. Todo lo que había estado reprimiendo, la admiración, el respeto y ese sentimiento que nunca se había atrevido a nombrar, salió a la superficie con una fuerza abrumadora. Pero entonces, de repente, ella se apartó. El beso se rompió mientras ella respiraba entrecortadamente, intentando recuperar el control. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de deseo, ahora mostraban una maraña de emociones que él no podía desenredar por completo. La culpa, el miedo y algo más que parecía molestarla profundamente estaban ahí, visibles. Esto no puede suceder», murmuró llevándose la mano a los labios,
como si pudiera borrar el rastro del momento que habían compartido. «Soy tu supervisor, Diego. Esto está mal». Él asintió lentamente. Su pecho aún subía y bajaba debido a su rápida respiración. «Lo sé, sé que está mal, pero no puedo evitarlo». Las palabras salieron antes de que pudiera siquiera pensar en ellas. «Hay algo entre nosotros, algo que ya no podemos negar». Extrañar. Guzmán cerró los ojos por un momento, como si intentara organizar sus propios pensamientos, librando una batalla interna. Cuando la volvió a abrir, su mirada llevaba una tristeza que pareció romperle el corazón a Diego. «Tienes razón», dijo con un profundo suspiro, «pero eso no significa que sea correcto». El silencio que se apoderó del ambiente era denso, lleno de sentimientos no expresados. Cada pensamiento parecía flotar en el aire, incapaz de expresarse con palabras. Dio un paso atrás, volviéndose hacia la ventana nuevamente, cruzándose de brazos como para protegerse de lo que acababa de suceder. Diego permaneció donde estaba, mirándola sin saber qué decir o hacer. La confusión en su mente era casi insoportable. El beso había sido real, un momento que nunca olvidaría, pero ahora todo parecía desmoronarse y no sabía cómo arreglarlo. «Diego», dijo con la voz temblorosa y sin volverse hacia él, «no sé qué hacer con esto. No sé cómo seguir después de lo que pasó. Esto no puede continuar». El nudo en su estómago se apretó aún más. Sabía que ella tenía razón. Conocía todas las razones por las que esto estaba mal, pero al mismo tiempo no podía negar cómo se sentía. Con pasos lentos y vacilantes, comenzó a acercarse a ella. Quizás no fue la decisión correcta, pero necesitaba intentarlo, necesitaba decir algo. «Señorita Guzmán», comenzó, pero se detuvo cuando la vio finalmente darse la vuelta. Había lágrimas en sus ojos. La visión lo golpeó como un golpe inesperado, dejándolo sin aliento. «No», dijo, sacudiendo la cabeza en señal de negación y con la voz quebrada. «No digas nada más. Esto no debería haber sucedido y tú lo sabes. Yo también lo sé. La voz de Guzmán era entrecortada, y Diego sintió que se le hundía el corazón cuando notó la vulnerabilidad en su voz. «Pero no puedo negar lo que siento». La confesión lo dejó sin palabras. Durante meses había tratado de contener sus propios sentimientos, de mantenerse concentrado en su trabajo, sin permitir que la atracción que sentía por ella interfiriera. Pero ahora, con todo a la vista, no había vuelta atrás. Ambos lo sabían. Diego dio otro paso hacia ella, hasta quedar a apenas unos centímetros de distancia. Con mano temblorosa, le tocó suavemente el brazo. «No estás solo en esto», susurró, con la voz llena de sinceridad. «Siento lo mismo. No sé cómo empezó, ni cuándo, pero es real». Ella lo miró y sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y dolor. «No debería ser así», murmuró. «Soy mucho mayor, soy su supervisor. Esto va en contra de todo lo que se supone que debemos hacer». «Lo sé», respondió Diego con calma, «pero eso no cambia cómo nos sentimos. Extrañar». Guzmán cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Por un momento pensó que ella volvería a retroceder, pero en lugar de eso, permitió que la intensidad del momento la abrumara. Sus dedos se entrelazaron con los de él, y en ese toque, Diego supo que estaban cruzando una línea de la que no habría retorno. La distancia entre ellos desapareció, y sin dudarlo, la abrazó con fuerza. La sintió temblar levemente, pero ella no intentó alejarse. Por el contrario, ella apoyó su cabeza en su pecho, y por unos instantes permanecieron así, envueltos en el calor del otro, sin necesidad de palabras. Finalmente, ella lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y tristeza. «Diego, esto nos va a complicar la vida», murmuró con la voz llena de incertidumbre. Él sonrió suavemente, inclinándose para besarla de nuevo, esta vez aún más íntima y serenamente. «Tal vez», susurró contra sus labios, «pero no puedo imaginar no llegar tan lejos contigo». Y con esas palabras, ambos se rindieron al torbellino, de emociones que los había envuelto desde el principio. El beso se intensificó,
cargado de pasión y urgencia, como si meses de sentimientos reprimidos finalmente hubieran encontrado una salida. Diego se sintió señorita. Guzmán lo acercó y él respondió con la misma intensidad, dejándose llevar por la fuerza abrumadora del momento. Allí, en ese momento, no había lugar para dudas ni miedos. Solo ellos dos, envueltos en un sentimiento que desafía todas las barreras y convenciones. Estaban juntos, inmersos en un momento que alteraría el curso de sus vidas para siempre. La oficina, que alguna vez había sido un espacio tranquilo y profesional, ahora parecía íntima, casi viva, palpitando con las emociones que rebosaban entre ellos. Diego sintió el calor de la piel de la señorita. Guzmán bajó sus dedos, mientras lo abrazaba con una intensidad que sobrepasaba todas las barreras que ambos habían mantenido durante tanto tiempo. Sus corazones latían a un ritmo sincronizado y una sensación de inevitabilidad se apoderó de él. Sus labios continuaron encontrándose, inicialmente suaves y vacilantes, pero pronto se volvieron más intensos, más ansiosos. Las manos de Diego se deslizaron por su espalda y sintió un sutil temblor en respuesta a su toque. Hubo algo tan inesperado, tan visceral y auténtico en ese momento, que los dos se dejaron llevar sin dudarlo, sin considerar las consecuencias. Fue ella quien rompió el beso, alejándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. Sus respiraciones eran irregulares y mezcladas. «No sé cómo salir de esto», susurró, con la voz llena de emociones encontradas. «Ya no hay vuelta atrás». Diego asintió, todavía atrapado en la intensidad de su mirada. «No quiero volver», dijo con sinceridad, cada palabra cargada de convicción. «Sea lo que sea, no quiero renunciar a lo que siento por ti». Cerró los ojos por un momento, como si sus palabras la hubieran tocado de una manera que no esperaba. Luego apoyó la cabeza en su hombro y por un momento pareció como si todo el peso del mundo se hubiera reunido en ese breve fragmento de tiempo. «Yo tampoco quiero perderte», confesó en un tono apenas audible. Allí, en aquella oficina a oscuras, con la ciudad de fondo, el tiempo perdió todo sentido. No había relojes, preocupaciones ni reglas, solo ellos dos y el deseo que habían reprimido durante tanto tiempo. Lo que había comenzado como un beso tímido y furtivo evolucionó hacia algo mucho más profundo, más emotivo, a medida que todas las barreras que los separaban fueron derribadas. Sus cuerpos se movían en armonía instintiva, como si el universo se hubiera detenido para crear ese momento exclusivo, donde nada más importaba más que el tacto, la piel y la conexión que compartían. La noche se prolongó, cada gesto y caricia sacaba a la superficie el deseo latente que ambos habían negado durante tanto tiempo. No fue solo el contacto físico lo que los unió, sino la liberación de las emociones que los consumieron. El alivio de finalmente ceder a lo que sentían hizo que todo fuera aún más intenso, casi abrumador. Allí, bajo la tenue luz del despacho y envueltos en la oscuridad de la noche, Diego y Miss. Guzmán se entregó por completo, no solo al deseo, sino a la posibilidad de algo que nunca antes habían permitido, ser vulnerables el uno con el otro. Sus cuerpos desnudos, unidos en movimientos que parecían ensayados. Diego la levantó con cuidado, pero ella le pidió que olvidara que ella era su jefa. Pidió más, pidió entrar con fuerza y hacerla llegar al momento máximo. Diego respondió de inmediato, y sintió un placer como nunca antes. Con cada entrada su cuerpo temblaba de placer. Extrañar. Guzmán, siempre tan confiado, tan meticuloso, ahora estaba vulnerable, expuesto de una manera que Diego nunca hubiera imaginado. Él, a su vez, se había rendido por completo a la intensidad del momento, perdido en la profundidad de las emociones que finalmente habían salido a la superficie. Pero, como todo, la realidad pronto los alcanzó, cuando empezó a amanecer y el cansancio los envolvió. El silencio entre ellos se volvió casi ensordecedor. Ella estaba acurrucada contra su pecho y Diego la abrazó suavemente, sin saber qué decir. El peso de lo que habían hecho comenzó a pesar sobre ambos,
pero ninguno se atrevió a romper la tranquilidad que aún persistía. Fue ella quien habló, primero en voz baja, casi un susurro en la penumbra. ¿Y ahora qué, Diego?, preguntó, sus palabras llenas de incertidumbre y miedo. Lo que pasó entre nosotros no se puede deshacer. Diego, sin respuestas preparadas, le acarició el pelo, con delicadeza. No lo sé, admitió con sinceridad evidente en su voz. Sé que cruzamos una línea, pero no me arrepiento. Ella suspiró, acurrucándose más contra su pecho. Yo tampoco, confesó, pero no puedo dejar de pensar en las consecuencias. Lo que esto significa para nosotros, para ti y para mí. El silencio que siguió fue pesado, lleno de pensamientos no expresados. Ambos sabían que, a pesar del deseo que los había llevado hasta allí, la realidad era infinitamente más compleja. Ella era su supervisora, una mujer con una carrera sólida y un legado que proteger. Él, en cambio, estaba apenas al comienzo de su viaje. Las implicaciones eran inmensas y ninguno de ellos podía ignorarlas. Finalmente, se sentó un poco, alejándose lo suficiente para mirarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y tristeza que hirió a Diego hasta lo más profundo. «Diego, no sé si esto puede continuar», comenzó con la voz temblorosa. «No quiero que nuestras vidas se vuelvan aún más complicadas de lo que ya son». Él asintió lentamente, entendiendo lo que ella quería decir, aunque le resultaba difícil aceptarlo. «Lo sé», respondió. «No podemos fingir que esto no tendrá consecuencias». Ella permaneció en silencio, mirándolo con expresión de resignación y dolor. «Tal vez sea mejor si seguimos adelante, pero por caminos separados. No, quiero perder lo que compartimos, pero tampoco quiero que nos destruya». La opresión en el pecho de Diego era casi asfixiante, pero sabía que ella tenía razón. Lo que habían compartido esa noche era innegablemente real, pero también extremadamente complicado. Y ambos lo entendieron. Extrañar. Guzmán lo observó. Por un momento, una última mirada llena de significado antes de levantarse. Con movimientos lentos, se arregló la ropa y sacudió la cabeza, como si intentara sacudirse las emociones que amenazaban con abrumarla. «Gracias por quedarte», dijo, suavemente, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «No sé qué habría hecho si no estuvieras aquí». Diego permaneció en silencio, mirándola mientras ella se alejaba, sintiendo una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que ese momento permanecería con ellos para siempre, pero que el camino por delante estaría lleno de incertidumbre. Diego se limitó a asentir, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar lo que sentía. La vio caminar lentamente hacia la puerta, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Antes de irse, se detuvo y se volvió hacia él por última vez. «Cuídate, Diego», dijo en un tono suave, casi como un susurro. «Pase lo que pase, siempre habrá algo especial entre nosotros». Con esas palabras salió de la oficina, desapareciendo. En la oscuridad del pasillo, Diego permaneció allí solo, con la habitación a oscuras. Su mente estaba en un torbellino y el peso en su pecho era casi asfixiante. La realidad inevitablemente los alcanzaría al día siguiente, trayendo decisiones difíciles y caminos inciertos a seguir. La conexión que habían compartido esa noche, tan intensa y verdadera, permanecería viva dentro de ellos, un secreto guardado en lo más profundo de sus recuerdos. Pero ambos sabían que el mayor desafío sería lidiar con las consecuencias de lo que había sucedido. El deseo que aún ardía, la culpa que no podían ignorar y el anhelo que con el tiempo se convertiría en una constante. Cuando por fin llegó el amanecer, trayendo consigo los primeros rayos de luz, la certeza de que sus vidas habían sido transformadas era inevitable. Avanzarían, probablemente en direcciones diferentes, pero marcadas para siempre por ese encuentro. El vínculo que habían creado, incluso en circunstancias tan improbables, sería eterno, aunque estuviera destinado a vivir solo en sus recuerdos. ¿Te gustó esta historia? Entonces, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que también le encantará esta historia. No olvides dejar tu comentario a continuación diciendo lo que más te impresionó.
Esperamos tener noticias suyas.